La mañana del lunes comenzó como todas las demás en el Café Malasaña, en Madrid. El ruido de las tazas chocando contra los platillos, el vapor caliente subiendo de las máquinas de café expreso y la cola interminable de ejecutivos apresurados que querían su capuchino antes de enfrentar otro día de trabajo. Rafael Méndez limpiaba la barra por tercera vez en esa hora, sus ojos cansados revelando las pocas horas de sueño de la noche anterior. Después de salir de allí a las 10 de la noche, todavía había ido directo al taller mecánico donde trabajaba hasta la madrugada. Lució días libres al mes. Era todo lo que conseguía para pasar un día entero con Isabel, su hija de 8 años. El uniforme marrón del café olía a granos tostados y leche vaporizada. Rafael se ajustó el delantal y observó el movimiento a través del escaparate. Afuera la gran vía bullía de gente, coches, autobuses, motos, todos compitiendo por un espacio en aquella jungla de asfalto que un día llamó hogar con orgullo. Antes de que todo se derrumbara, antes de que Marcela se fuera, 3 años ya, 3 años desde que todo cambió, tocó discretamente la pulsera de cuero en su muñeca izquierda. Las palabras grabadas allí eran simples, pero cargaban un peso que sentía todos los días. Escucha con el corazón. Marcela se la había regalado en su aniversario de bodas, 2 meses antes del accidente. 2 meses antes de que ella descubriera algo que lo cambiaría todo. Un grupo ruidoso entró en el café, riendo a carcajadas, haciendo bromas. Rafael volvió su atención al trabajo. Necesitaba ese empleo, necesitaba el dinero. El colegio especial de Isabel no era barato, y el alquiler atrasado ya estaba generando amenazas de desahucio. Su gerente, un hombre de mediana edad llamado Pablo, lo miraba con esa expresión que decía: «Haz tu trabajo y no me des problemas». Rafael sabía que estaba allí porque Pablo sentía lástima por él, exingeniero de software trabajando como barista. La historia corría entre los empleados en susurros. Él fingía no oír. Fue entonces cuando entró ella, una mujer alta, probablemente en la cuarentena, que vestía un abrigo de lana gris impecablemente cortado y una blusa de seda blanca por debajo. El pelo oscuro recogido en un moño elegante. Tenía esa postura de quien estaba acostumbrada a dirigir salas de reuniones, a tomar decisiones que afectaban a cientos de personas. Sus ojos recorrieron el ambiente rápidamente, calculando, evaluando. Se acercó a la barra con pasos firmes y seguros. Diego, el barista principal, un chico de 20 y pocos años con un tupé exagerado, estaba en la caja. Rafael vio cuando la mujer comenzó a hacer gestos con las manos. Lengua de signos. Estaba signando su pedido. Café con leche, sin azúcar, un croissant integral. Los movimientos eran precisos, fluidos, naturales. Diego la miró con una expresión de confusión que rápidamente se transformó en irritación. «Señorita, esto no es una escuela de mimos», dijo Diego lo suficientemente alto como para que la mitad de la cola lo oyera. «Hable como es debido o tendrá que esperar». Algunos clientes se rieron, otros desviaron la mirada, avergonzados. La mujer permaneció impasible, pero Rafael notó un ligero rubor subiendo por su cuello. Ella señaló el menú encima de la barra, intentando indicar lo que quería, pero Diego se cruzó de brazos. «Mire, si no puede hablar, pídale a alguien que pueda que haga el pedido por usted. No tengo tiempo para adivinanzas». Rafael sintió que algo se oprimía en su pecho. La pulsera en su muñeca pareció quemarle. Vio a Isabel en aquella mujer. Vio todas las veces que su hija había sido malinterpretada, ignorada, menospreciada. Vio a Marcela, que siempre defendió a los más vulnerables, que siempre luchó por lo que era justo, incluso cuando era difícil. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, Rafael salió de detrás de la máquina de café y se acercó. «Yo la atiendo», dijo él, su voz firme pero tranquila. Diego se encogió de hombros y volvió a la máquina de expreso. Rafael se colocó frente a la mujer y comenzó a signar. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?» Sus dedos se movían con la práctica de años. La sorpresa en los ojos de ella fue inmediata y genuina. Por un momento,
aquella máscara de frialdad profesional se disolvió, revelando algo más humano debajo. Ella signó de vuelta, más relajada ahora. Café con leche, sin azúcar, y un croissant integral, por favor. Claro, respondió Rafael en signos. ¿Algo más? No, gracias. Y gracias por esto, gesticuló ella, indicando su interacción. Rafael preparó el pedido personalmente, teniendo cuidado de hacerlo exactamente como ella lo había pedido. Cuando le entregó la bandeja, ella sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña pero genuina. Metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta de visita, extendiéndosela a Rafael. «Si necesita cualquier cosa», signó ella, «puede buscarme. Es lo mínimo que puedo hacer por alguien que entiende». Rafael cogió la tarjeta más por educación que por interés. Ella asintió a modo de despedida y se dirigió a una mesa en un rincón, lejos del bullicio. Rafael volvió al trabajo, guardando la tarjeta en el bolsillo del delantal sin mirarla. Tenía más pedidos que atender, más cafés que hacer, más horas que cumplir antes de correr hacia el taller. Fue solo en la pausa para comer, cuando estaba sentado en el pequeño almacén del fondo comiendo un sándwich recalentado, que Rafael sacó la tarjeta del bolsillo. Era elegante, minimalista, papel de alto gramaje, letras en relieve dorado. Leyó el nombre y el mundo se detuvo. Elena Navarro, directora ejecutiva, TechVision España. El sándwich se le cayó de las manos. Rafael sintió que la sangre se le iba del rostro. TechVision, la empresa que había destruido su vida, la empresa donde él y Marcela habían trabajado, la empresa responsable del accidente que se llevó a su esposa, la empresa que usó su poder, su dinero, sus abogados para enterrar la verdad y dejarlo sin nada. Miró la tarjeta de nuevo como si las letras fueran a cambiar, pero no cambiaron. Elena Navarro, el nombre que había visto en artículos de prensa, en comunicados, en documentos legales. La mujer fría y calculadora que dirigía el gigante tecnológico con mano de hierro. La mujer a la que acababa de ayudar. Rafael arrugó la tarjeta con fuerza, su puño temblando. Los recuerdos invadieron su mente como una avalancha. Marcela, sentada en la mesa de la cocina de madrugada, el portátil abierto, el rostro iluminado por la pantalla azulada. Estaba preocupada, lo recordaba. Había encontrado algo en el código del sistema de conducción autónoma que TechVision estaba desarrollando. Un fallo crítico en el algoritmo de detección de obstáculos. El coche no conseguía identificar el tráfico detenido cuando estaba lloviendo. El reflejo del agua en la calzada confundía los sensores. Se lo había comunicado a su supervisor directo, un hombre llamado Augusto Ferrer, el director de operaciones. Rafael recordaba a Marcela llegando a casa esa noche, frustrada. Augusto había ignorado sus preocupaciones. Dijo que el plazo de lanzamiento era ajustado, que los inversores estaban esperando, que estaba siendo paranoica. Cuando Marcela insistió, amenazando con llevar el problema a niveles más altos, Augusto la transfirió a otro departamento. Enterró sus informes. 4 meses después, en una noche lluviosa de octubre, Marcela conducía por la M30 cuando el tráfico se detuvo de repente. El coche autónomo de TechVision que venía detrás no detectó la parada. No frenó. La colisión fue fatal. Rafael había intentado demandar a la empresa. Contrató abogados con los ahorros que tenía, pero TechVision era poderosa. Habían borrado correos electrónicos, destruido registros, hecho desaparecer cualquier evidencia del fallo que Marcela había descubierto. El proceso fue archivado por falta de pruebas, y cuando Rafael empezó a hablar públicamente sobre el caso, intentando alertar a otros, TechVision usó sus contactos. Fue despedido. Puesto en listas negras. Ninguna empresa de tecnología en Madrid lo contrataría. Perdió la casa cuando no pudo pagar la hipoteca. Perdió los ahorros con los abogados. Lo perdió todo, todo excepto a Isabel, su hija que solo tenía 5 años cuando perdió a su madre. Isabel, que nació sorda, al igual que Marcela, descubrió que era aquella mujer en el café. Isabel,
que necesitaba un colegio especial, terapia, cuidados que costaban más de lo que Rafael podía ganar con 2 trabajos. Y ahora, por una cruel ironía del destino, había ayudado al aseo de la empresa que destruyó a su familia. La mujer que estaba al mando cuando todo sucedió. La mujer que, directa o indirectamente, permitió que Augusto Ferrer enterrara la verdad. Rafael respiró hondo, intentando controlar la rabia que hervía dentro de él. Miró la pulsera en su muñeca. Escucha con el corazón. Era lo que Marcela siempre decía. Era como vivía, con empatía, con bondad, incluso cuando era difícil. Por eso no pudo quedarse callada sobre el fallo en el software. Sabía que había vidas en riesgo. El resto del turno, en el café, pasó como un borrón. Rafael atendía a los clientes mecánicamente, sus pensamientos atrapados en un bucle infinito. Elena Navarro, la CEO, aquí. La observó discretamente algunas veces. Trabajaba en su portátil, completamente absorta, esos dedos elegantes volando sobre el teclado. Ocasionalmente, tomaba un sorbo del café que él le había preparado. No había nada en su expresión que indicara el peso de las decisiones que tomaba, de las vidas que afectaba. Cuando finalmente se levantó para irse, Rafael desvió la mirada. No quería que ella lo viera observando. No quería ninguna interacción adicional, pero mientras pasaba por la barra de camino a la salida, Elena se detuvo y lo miró directamente. Hizo un signo simple. Gracias. Y luego se fue, desapareciendo en la multitud de la avenida. Rafael terminó su turno a las 10 de la noche, como siempre. Pablo cerró la puerta del café y Rafael se dirigió al metro, rumbo al taller mecánico en Vallecas, donde trabajaba de 11 de la noche a 5 de la mañana. El tren estaba lleno incluso a esa hora. Trabajadores nocturnos, estudiantes que volvían tarde, gente intentando sobrevivir en esa ciudad que nunca dormía. Rafael encontró un hueco de pie sujetando la barra de metal mientras el vagón se sacudía en las vías. Su móvil vibró en el bolsillo. Un mensaje de doña Celia, la vecina que cuidaba de Isabel mientras él trabajaba. Todo bien aquí. Isa ya se ha dormido. Hoy ha comido bien. Rafael tecleó una respuesta rápida de agradecimiento. Doña Celia era una bendición, una señora viuda de 70 años que cobraba muy poco por cuidar de Isabel. Decía que le gustaba la compañía, que la niña le alegraba los días. Rafael sabía que lo ayudaba más por caridad que por cualquier otra cosa, pero no, estaba en posición de rechazarlo. En el taller, Rafael cambió el uniforme del café por un mono sucio de grasa. Su jefe, un hombre grande y barrigudo llamado Toño, señaló un Chevrolet con problemas en la transmisión. «Este tiene que estar listo mañana por la mañana. Esfuérzate». Rafael asintió y se puso a trabajar. Le gustaba este turno, en realidad. El silencio de la noche, la concentración necesaria para arreglar motores y engranajes. Era un trabajo honesto, físico, que dejaba su mente libre para divagar. Pero esa noche, sus pensamientos seguían volviendo a Elena Navarro. ¿Quién era ella más allá del cargo? ¿Por qué un aseo de una empresa multimillonaria estaba haciendo su propio pedido en una cafetería común? ¿Dónde estaban los asistentes, los guardaespaldas, toda la parafernalia que normalmente acompañaba a personas de ese nivel? ¿Y por qué, de todas las cafeterías de Madrid, había elegido esa? Rafael terminó el trabajo en el Chevrolet a las 4 de la mañana. Se limpió las manos en un trapo viejo, fichó y se fue a casa. El apartamento que compartía con Isabel estaba en un edificio viejo en Vallecas. 2 habitaciones minúsculas, una cocina en la que apenas cabía una persona, un baño con una fuga constante. El alquiler llevaba 2 meses de retraso. El propietario había dejado claro que un mes más de retraso significaría el desahucio. Rafael entró en silencio, intentando no despertar a nadie. Doña Celia dormía en el sofá, como siempre hacía cuando su turno en el taller se alargaba. La cubrió con una manta y fue a la habitación de Isabel. Su hija dormía profundamente, abrazada a un oso de peluche desgastado, su pelo castaño esparcido por la almohada. Rafael se inclinó y le besó la frente suavemente.
Isabel era la razón por la que seguía. Adelante. En los días más difíciles, cuando el agotamiento parecía demasiado, cuando las facturas se acumulaban más rápido de lo que podía pagar, era su sonrisa la que lo mantenía en pie. Tenía los ojos de Marcela, la misma determinación, la misma luz interior. Rafael se dio una ducha rápida y se tiró en la cama. Tenía que despertarse en 3 horas para llevar a Isabel al colegio antes de su turno en el café. El sueño llegó rápido, pesado, sin sueños. 2 días después, ella volvió. Rafael estaba limpiando la máquina de expreso cuando vio a Elena Navarro entrar. En el café de nuevo. Misma postura elegante, mismo abrigo impecable, pero esta vez vino directa hacia él. Hizo un signo de saludo y luego gesticuló, preguntando si podían hablar. Rafael miró a su alrededor. Pablo estaba en la oficina. Diego estaba ocupado con otros clientes. Asintió afirmativamente, su corazón acelerado. ¿Qué quería ella? ¿Había descubierto quién era él? ¿Estaba allí para amenazarlo, para garantizar su silencio definitivo? Elena señaló una mesa vacía en el rincón. Rafael la siguió, sentándose incómodamente en la silla estrecha. Ella sacó una tableta del bolso y empezó a teclear. Luego le giró la pantalla. Las palabras aparecieron en español. Quiero agradecerte de nuevo tu amabilidad del otro día. No es común encontrar a alguien que hable con fluidez la lengua de signos. ¿Puedo preguntar dónde aprendiste? Rafael cogió la tableta y tecleó su respuesta, sus manos ligeramente temblorosas. Mi hija es sorda. Aprendí por ella. Elena asintió, sus ojos suavizándose por un momento. Empezó a signar mientras tecleaba simultáneamente para facilitar la comunicación. Entiendo. Yo también perdí la audición de niña. Un accidente en el laboratorio de mi padre. Mi madre también estaba allí. Ella no sobrevivió. Rafael no supo qué decir. Aquella revelación, personal, aquella vulnerabilidad, no encajaba con la imagen que tenía de ella. Simplemente asintió, mostrando que estaba escuchando. Elena continuó. He venido con una propuesta. Mi empresa está desarrollando un nuevo proyecto de inteligencia artificial. Un sistema que traduce la lengua de signos a voz en tiempo real y viceversa. Es ambicioso, pero creo que puede cambiar vidas. Necesito a alguien con conocimientos técnicos y experiencia personal con la comunidad sorda. Mencionaste que tienes una hija. Imagino que entiendes las dificultades diarias. Rafael sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Le estaba ofreciendo un trabajo? ¿A él? En TechVision, la ironía era tan cruel que casi le hizo reír, pero entonces ella tecleó el siguiente punto. Es un puesto de consultor. Media jornada, horarios flexibles para que cuides de tu hija. El sueldo sería de 15.000 euros al mes para empezar, con posibilidad de aumento a medida que avance el proyecto. Tengo la sensación de que podrías necesitarlo. 15.000 euros, más de lo que ganaba en los 2 trabajos juntos. Dinero suficiente para pagar el alquiler atrasado, para sacar a Isabel del colegio básico y meterla en una institución aún mejor, para finalmente respirar sin sentir el peso constante de la supervivencia aplastando su pecho. Pero era TechVision, la empresa que destruyó a su familia, la empresa dirigida por esta mujer sentada frente a él, que no tenía ni idea de quién era él realmente. Rafael tecleó lentamente. ¿Por qué yo? No me conoce. Elena sonrió, una sonrisa pequeña, pero genuina. Vi cómo actuaste cuando ese barista fue grosero conmigo. No dudaste, no pediste permiso, simplemente hiciste lo correcto. Y la forma en que signas, hay cariño ahí. No es solo técnica, es amor. Este proyecto necesita a alguien así. Alguien que entienda que no solo estamos creando tecnología, sino construyendo puentes entre mundos. Rafael miró sus manos, luego su propio reflejo en la pantalla de la tableta. Su rostro estaba cansado, marcado por 3 años de lucha constante, 3 años de rabia y dolor guardados, y ahora esta oportunidad, cayendo en su regazo como un regalo envenenado. Pensó en Isabel, pensó en el apartamento miserable, en las facturas acumuladas, en los sueños que había tenido que abandonar. Pensó en Marcela,
y en cómo ella siempre decía que escuchara con el corazón. Pero su corazón gritaba dos cosas contradictorias: rabia contra esta mujer y todo lo que representaba, y esperanza de un futuro mejor para su hija. ¿Puedo pensarlo?, tecleó finalmente. Claro, respondió Elena. Pero no tardes mucho. El proyecto empieza en 2 semanas. Aquí tienes mi contacto directo. Escribió un número de teléfono en una servilleta y la deslizó por la mesa. Espero tu respuesta. Se levantó, asintió a modo de despedida y salió del café. Rafael se quedó mirando la servilleta, esos dígitos que representaban una elección imposible. Aceptar significaba trabajar para la empresa que mató a su esposa. Significaba convivir con las personas responsables del encubrimiento. Significaba tragarse su rabia y fingir que no había pasado nada. Pero rechazarlo significaba mantener a Isabel en la pobreza. Significaba más noches sin dormir, más meses al borde del desahucio, más sueños aplazados indefinidamente. Esa noche en casa, Rafael le contó a Isabel sobre la oferta. Ella estaba sentada en su cama, sus pequeñas piernas balanceándose, mientras él le signaba la situación. No mencionó a TechVision específicamente, solo dijo que era una empresa de tecnología. Isabel miró a su padre con esos ojos grandes y expresivos que siempre lograban leer más allá de las palabras. Signó de vuelta, sus movimientos pequeños pero determinados. Papá, siempre dices que mamá quería arreglar las cosas que estaban rotas. Quizás esta sea tu oportunidad de arreglar lo que os hizo daño. Rafael sintió un nudo en la garganta. Su hija de 8 años tenía una sabiduría que a veces olvidaba que existía. Isabel nunca conoció realmente a Marcela, solo a través de las historias que Rafael contaba, de las fotos esparcidas por el apartamento, de los vídeos que guardaba como un tesoro, pero de alguna manera había absorbido la esencia de su madre, esa capacidad de ver luz incluso en la oscuridad. ¿Crees que debería aceptar?, signó Rafael. Creo que deberías hacer lo que haga que tu corazón esté más ligero, papá. Siempre estás tan cansado, tan triste. Quizás esto ayude, respondió Isabel. Rafael abrazó a su hija con fuerza. ¿Cómo se había vuelto tan madura tan rápido? Sentía que le estaba robando la infancia, haciéndola crecer en medio de dificultades que ningún niño debería enfrentar. Y sin embargo, allí estaba ella, intentando cuidar de él cuando debería ser al revés. Esa noche, después de que Isabel se durmiera, Rafael se quedó despierto mirando el techo agrietado del apartamento. La bombilla parpadeaba periódicamente, otro arreglo que no tenía tiempo ni dinero para hacer. Tocó la pulsera en su muñeca. Escucha con el corazón. Estaba bien. Iba a aceptar. No por Elena Navarro o por TechVision, sino por Isabel. Y quién sabe, quizás desde dentro de la empresa podría descubrir la verdad sobre lo que realmente le pasó a Marcela. A la mañana siguiente, Rafael llamó al número que Elena le había dejado. Ella contestó al segundo tono. Él signó para la cámara del móvil, sabiendo que ella lo entendería. Acepto tu oferta. Su sonrisa era genuina. Excelente. ¿Puedes empezar el lunes? Te enviaré todos los detalles por correo electrónico. Bienvenido a TechVision, Rafael. Bienvenido a TechVision. Las palabras resonaron en su mente con un peso sombrío. Estaba entrando en la guarida del león, pero esta vez ya no era el ingeniero ingenuo y confiado de hacía 3 años. Era un hombre que lo había perdido todo y no tenía nada más que perder. Rafael renunció al café y al taller. Pablo pareció genuinamente feliz por él. Incluso Diego, que normalmente apenas se fijaba en él, le dio la enhorabuena. Toño, en el taller, le estrechó la mano con fuerza y le dijo que siempre tendría un lugar allí, si las cosas no salían bien. Eran pequeños gestos de personas que habían visto su lucha, y Rafael se sintió agradecido. El domingo, víspera de empezar en TechVision, Rafael llevó a Isabel al parque. Era una de las pocas cosas que hacían juntos que no costaba nada. Caminaron entre los árboles, dieron de comer a los patos en el lago, se sentaron en un banco y simplemente observaron a la gente pasar.
Isabel le hizo preguntas en signos sobre el nuevo trabajo, y Rafael respondió con la mayor honestidad que pudo, sin revelar sus verdaderos sentimientos sobre la empresa. El lunes por la mañana, Rafael se puso la única camisa que aún tenía, planchada cuidadosamente la noche anterior. Pantalones vaqueros oscuros, zapatos que había intentado abrillantar para ocultar el desgaste. No era el atuendo de un ejecutivo, pero era lo mejor que tenía. Llevó a Isabel al colegio y luego cogió el metro hasta el Paseo de la Castellana, donde se encontraba la sede de TechVision. El edificio era imponente, 20 pisos de cristal y acero, el logo de la empresa brillando en la cima. Rafael había estado allí antes, años atrás, cuando aún era ingeniero. Pero ahora, parado en la acera mirando hacia arriba, todo parecía diferente. Más grande, más intimidante, más opresivo. Entró en el vestíbulo de mármol. La recepcionista, una joven de pelo rubio perfectamente peinado, le pidió su identificación e hizo una llamada. Momentos después, una asistente apareció para llevarlo al 15º piso, donde se encontraba el Departamento de Desarrollo de IA. La asistente, que se presentó como Fernanda, habló rápidamente mientras caminaban por los pasillos. El equipo está ansioso por conocerte. El proyecto de traducción de lengua de signos es una prioridad personal de la señora Navarro. Ha invertido mucho capital en él. Llegaron a una sala de reuniones donde 5 personas esperaban. Elena estaba sentada a la cabecera de la mesa, vistiendo un traje azul marino. Sonrió cuando Rafael entró y se levantó para saludarlo en signos. «Bienvenido. Déjame presentarte al equipo». Rafael conoció a Marina, la líder técnica del proyecto, una mujer de pelo rizado y gafas grandes que hablaba rápido y con pasión sobre algoritmos de reconocimiento de patrones. También estaban Carlos y Julia, los ingenieros de software, ambos jóvenes recién graduados llenos de energía e ideas. Ricardo era el diseñador de interfaz, un hombre callado que hacía bocetos en su tableta mientras otros hablaban. Y por último Daniel, el gerente de producto, que explicó la visión general del proyecto. «La idea», dijo Daniel, «es crear una aplicación y eventualmente un dispositivo físico que pueda capturar la lengua de signos a través de una cámara y traducirla a voz sintetizada instantáneamente. Y viceversa, capturando la voz y traduciéndola a signos en una pantalla. Queremos eliminar las barreras de comunicación». Rafael escuchó educadamente, haciendo preguntas cuando era apropiado. La tecnología era impresionante, tenía que admitirlo, pero también notó los posibles fallos, los desafíos que el equipo aún no había considerado. Cómo manejar los diferentes dialectos regionales de la lengua de signos, cómo capturar las expresiones faciales, que eran cruciales para la gramática y el contexto, cómo garantizar la privacidad cuando una cámara estaba grabando constantemente. Planteó estas cuestiones y vio cómo los ojos de Elena se iluminaban. «Exactamente el tipo de perspectiva que necesitábamos», signó ella. «Por eso estás aquí». La reunión duró 2 horas. Cuando terminó, Elena le pidió a Rafael que se quedara. Los demás salieron dejándolos solos en la sala de cristal. Ella cerró las persianas para tener privacidad y se sentó a su lado, no a la cabecera como antes. «Quiero ser honesta contigo», signó ella. «Este proyecto es personal para mí. Cuando perdí la audición, también perdí a mi madre en el mismo accidente. Mi padre, el fundador de esta empresa, me crió para ser fuerte, para no mostrar debilidad. Usar audífonos fue una concesión que aceptó a regañadientes, pero siempre dejó claro que no podía dejar que mi condición me definiera o me limitara». Rafael la observó mientras signaba, notando la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos no encontraban los suyos directamente. Había dolor allí, capas de dolor que había aprendido a ocultar. «Construí mi carrera siendo la ejecutiva más dura de la sala», continuó Elena. «Tomando decisiones difíciles, recortando costes, maximizando beneficios. Era lo que mi padre quería. Era lo que el consejo de administración esperaba. Pero a veces, por la noche, cuando estoy sola, me pregunto si he olvidado cómo ser humana en el proceso». «¿Por qué me cuentas esto?»,
signó Rafael, genuinamente confundido. Elena finalmente lo miró a los ojos. Porque cuando me ayudaste en ese café, no fue porque yo fuera importante o poderosa, fue porque necesitaba ayuda y tú podías ayudar. Fue así de simple, y hace mucho tiempo que nadie me ve como una simple persona, no como una CEO o una estrategia o un obstáculo. Rafael no supo qué responder. Había una vulnerabilidad en Elena que lo tomó por sorpresa. No era el monstruo corporativo que había imaginado. Era complicada, estaba herida intentando encontrar su camino al igual que él. Los primeros días en TechVision fueron una adaptación. Rafael tenía su propio despacho pequeño, algo que todavía le sorprendía. Trabajaba directamente con el equipo de IA, revisando códigos, probando prototipos, ofreciendo feedback basado en su experiencia con Isabel. Marina demostró ser una compañera excepcional, siempre abierta a críticas y sugerencias. Pero fue al final de la primera semana cuando lo vio por primera vez. Augusto Ferrer, el director de operaciones, el hombre que había ignorado las advertencias de Marcela, el hombre que enterró los informes, el hombre que, directa o indirectamente, causó el accidente que destruyó la vida de Rafael. Estaba en una reunión en el pasillo, rodeado de asistentes, hablando en voz alta sobre márgenes de beneficio y eficiencia operativa. Augusto era un hombre grande, de hombros anchos, pelo canoso, perfectamente peinado. Vestía un traje que probablemente costaba más de lo que Rafael ganaba en 1900 en un mes. Rafael sintió que se le helaba la sangre cuando Augusto pasó a su lado en el pasillo. El hombre ni siquiera lo miró, tan absorto en su propia importancia que no se fijó en el nuevo empleado que estaba allí parado, con los puños apretados y la mandíbula tensa. Era mejor así, pensó Rafael. Mejor que Augusto no lo reconociera. Todavía no. Volvió a su despacho y cerró la puerta, sus manos temblando. Respiró hondo varias veces, intentando calmar la tormenta dentro de él. Ver a ese hombre caminando libremente por los pasillos, dirigiendo a gente, tomando decisiones, mientras Marcela estaba en un cementerio y Rafael luchaba por sobrevivir, era más de lo que podía soportar. Pero tenía que soportarlo. Tenía que ser inteligente. Tenía que esperar el momento adecuado. En las semanas siguientes, Rafael se sumergió en el proyecto. El trabajo era desafiante e interesante, exactamente el tipo de cosa que solía amar hacer antes de que todo se derrumbara. Él y el equipo hicieron progresos significativos, mejorando la tasa de precisión del algoritmo de reconocimiento en más de 20 puntos porcentuales. Elena estaba impresionada, podía verlo. Empezó a incluirlo en reuniones estratégicas, pidiendo su opinión sobre las direcciones futuras del proyecto. Una tarde, Elena lo invitó a almorzar en su despacho. Era un espacio enorme en el 20º piso, con vistas a toda la ciudad. Paredes de cristal, muebles minimalistas, una mesa que parecía haber sido esculpida de una sola pieza de madera. Había pedido comida japonesa, y comieron mientras discutían el proyecto. «Eres diferente de los otros consultores que he contratado», signó Elena, dejando los palillos a un lado. «Siempre intentan impresionarme, decirme lo que creen que quiero oír. Tú me dices la verdad, incluso cuando es inconveniente». Rafael se encogió de hombros. «No veo sentido a mentir. Si el proyecto va a funcionar, tiene que basarse en la realidad, no en ilusiones». «Exacto», asintió Elena. Dudó un momento y luego continuó. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?» Rafael asintió afirmativamente, aunque sintió una punzada de preocupación. «Mencionaste a tu hija, pero nunca hablaste de su madre. ¿Es una historia difícil?» Rafael miró por la ventana, a la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. «Sí», signó finalmente. «Falleció hace 3 años, accidente de tráfico». Elena le puso la mano sobre la suya, un gesto de consuelo espontáneo. «Lo siento mucho. Debe ser muy difícil criar a Isabel solo». «Tiene sus días», respondió Rafael, retirando la mano suavemente. «Pero ella es mi razón para seguir adelante». Volvieron al trabajo, pero algo había cambiado. Se había formado una conexión, frágil pero real.
Rafael se sintió culpable por ello. No debería estar desarrollando ningún tipo de relación con Elena. Ella era el enemigo. Pero cuanto más tiempo pasaba con ella, más difícil era mantener esa narrativa simple en su cabeza. Fue un martes por la tarde cuando todo empezó a desmoronarse. Rafael estaba en el laboratorio de desarrollo, probando una nueva versión del software, cuando Augusto Ferrer entró. Rara vez bajaba a ese piso, prefiriendo quedarse en su despacho en el 19º. Pero aparentemente había decidido hacer una inspección. Augusto caminó por el laboratorio como un general inspeccionando tropas, haciendo comentarios sobre eficiencia y plazos. Cuando llegó hasta Rafael, se detuvo y lo miró con una expresión de desdén mal disimulado. «Tú eres el nuevo consultor de Elena, ¿verdad?», dijo Augusto, su tono dejando claro lo que pensaba de los consultores en general. «Espero que valgas lo que te está pagando». Rafael mantuvo su expresión neutra. «Hago lo que puedo». Augusto se rió, un sonido sin humor. «Elena tiene debilidad por los casos de caridad, siempre intentando salvar a todo el mundo. Pero esto es un negocio, muchacho, no asistencia social. Si no puedes seguir el ritmo, apártate del camino». Se dio la vuelta para irse, pero entonces se detuvo y miró a Rafael de arriba abajo de nuevo. «¿Sabes? Me resultas familiar. ¿Has trabajado aquí antes?». El corazón de Rafael se aceleró, pero mantuvo el rostro impasible. «No. Primera vez». Murmuró Augusto, claramente no convencido. «Bueno, pórtate bien. Y recuerda, los resultados son lo que importa, no los sentimientos». Después de que Augusto se fuera, Marina se acercó a Rafael. «No le hagas caso. Augusto es así con todo el mundo. Cree que la intimidación es gestión». «¿Siempre es tan encantador?», preguntó Rafael, intentando mantener un tono ligero. Marina puso los ojos en blanco. «Ni te imaginas, pero es intocable. Amigo del antiguo dueño, fue el mentor de Elena cuando ella asumió la empresa. El consejo de administración lo adora porque recorta costes sin piedad». Bajó la voz. «Hubo un escándalo hace unos años. Una empleada informó de un fallo en un producto y él la silenció. El producto falló y hubo un accidente grave, pero todo se tapó». Rafael sintió que se le helaba la sangre. «¿Sabes el nombre de la empleada?». Marina frunció el ceño, pensando. «Creo que era Marcela algo». «¿Por qué?». «Solo curiosidad», mintió Rafael. «Me gusta conocer la historia de las empresas donde trabajo». Esa noche Rafael apenas pudo dormir. Marina confirmó lo que siempre había sabido, pero oírlo de otra persona lo hacía todo más real, y el hecho de que Augusto fuera intocable, protegido por el consejo y por su amistad con el fundador de la empresa, el padre de Elena, solo lo hacía todo más imposible. Pero Rafael tenía una ventaja ahora. Tenía acceso a la red interna de TechVision, tenía credenciales de empleado, tenía permisos que un consultor externo normalmente no tendría, cortesía de la confianza que Elena había depositado en él. La madrugada siguiente, después de que todos se hubieran ido, Rafael volvió a la oficina. Le dijo al guardia de seguridad que había olvidado algo importante. El hombre lo dejó entrar sin hacer preguntas. Rafael fue directo a su ordenador y comenzó a explorar la red interna. Sabía que era arriesgado, sabía que podrían pillarlo, pero tenía que intentarlo. Tenía que encontrar las pruebas que TechVision había destruido 3 años atrás. Los correos de Marcela, los informes, las grabaciones de las pruebas, algo que demostrara que ella tenía razón y que Augusto había ignorado deliberadamente las advertencias. Rafael comenzó por los servidores de correo archivados. La empresa guardaba copias de seguridad de todas las comunicaciones. Lo sabía de cuando trabajaba allí. Estaban obligados por ley a mantener registros durante al menos 7 años. El desafío era encontrar los archivos correctos en medio de terabytes de datos. Trabajó metódicamente, usando términos de búsqueda relacionados con el proyecto de conducción autónoma, el nombre de Marcela, las fechas relevantes. Pasaron las horas. Su café se enfrió en la mesa. Le ardían los ojos de mirar la pantalla. Y entonces, a las 4 de la mañana, lo encontró. Una carpeta de correos electrónicos archivados. Marcela Méndez para Augusto Ferrer.
23 mensajes intercambiados a lo largo de 6 semanas. Rafael abrió el primero con manos temblorosas. Tenía fecha de junio, de hacía 3 años. Marcela describiendo el fallo que había encontrado, adjuntando registros de pruebas, explicando las implicaciones de seguridad. La respuesta de Augusto era corta y tajante. Somos conscientes del problema. Se está tratando. No es necesario alarmarse. Pero Marcela no se había rendido. Los siguientes mensajes mostraban su creciente frustración y preocupación. Había hecho más pruebas, había documentado fallos repetidos, había calculado que la probabilidad de un accidente fatal era de más del 60% en condiciones de lluvia. Y Augusto seguía ignorándola, diciendo que estaba exagerando, que los plazos eran ajustados, que los inversores estaban esperando, que necesitaba ser una jugadora de equipo. El último mensaje de Marcela tenía fecha de 2 semanas antes de su traslado forzoso. Augusto, con todo el respeto, no puedo quedarme callada sobre esto. Hay vidas en riesgo. Si no elevas esto, al nivel ejecutivo lo haré yo. La respuesta de Augusto llegó 6 horas después. Marcela, se te traslada al departamento de análisis con efecto inmediato. Tu sustituto asumirá el proyecto de conducción autónoma. Esta discusión está cerrada. Rafael copió todos los correos a un pendrive que había traído, sus manos temblando tanto que tuvo que intentarlo 3 veces antes de conseguirlo. Estaba allí, la prueba. Todo lo que había intentado encontrar durante el proceso judicial estaba allí, preservado en los servidores archivados de la empresa. Augusto Ferrer lo sabía y no hizo nada. Peor aún, silenció activamente a Marcela. Pero Rafael no se detuvo ahí. Siguió buscando, sumergiéndose más profundamente en los archivos, y encontró algo aún más devastador, una serie de vídeos archivados de pruebas de campo. Abrió el primero. Era una grabación de una cámara de seguridad de una pista de pruebas en un día lluvioso. Un prototipo del coche autónomo navegando por la pista. Todo parecía bien hasta que el coche se acercó a una sección donde conos naranjas simulaban un atasco. El coche no redujo la velocidad, no frenó. Chocó con los conos a 60 kilómetros por hora. Rafael abrió otro vídeo. Mismo escenario, mismo resultado. Otro vídeo. Otro. 5 pruebas, 5 fallos, y todos tenían fecha anterior al traslado de Marcela. Todos demostraban que ella tenía toda la razón. Copió los vídeos también. Cada archivo parecía pesar toneladas, aunque solo fueran datos digitales. Cuando terminó eran casi las 5 de la mañana. Limpió el historial de búsqueda, apagó el ordenador y salió del edificio antes de que llegara el primer turno de empleados. En casa, Rafael escondió el pendrive en el fondo de un cajón, bajo ropa vieja. Sabía que tenía que ser cuidadoso. Si TechVision descubría que había accedido a esos archivos, sería despedido al instante. Peor, podrían acusarlo de robo de propiedad intelectual, de intrusión en sistemas. Necesitaba un plan. En los días siguientes, Rafael actuó con normalidad en el trabajo. Participó en reuniones, revisó códigos, hizo sus contribuciones al proyecto. Pero su mente siempre estaba dividida, parte de él presente y parte planeando sus próximos pasos. Necesitaba mostrarle las pruebas a Elena. Ella merecía saber la verdad. Y más importante, ella tenía el poder de hacer algo al respecto. ¿Pero cuándo? ¿Cómo abordar esto sin que pareciera una emboscada? Y lo más importante, ¿podía confiar en ella? Sí, habían desarrollado una relación de trabajo respetuosa. Sí, ella había mostrado vulnerabilidad y humanidad. Pero seguía siendo la CEO de TechVision. Seguía siendo la persona al mando cuando todo sucedió, y según Marina, Augusto había sido su mentor. ¿Qué garantía tenía Rafael de que Elena elegiría la justicia sobre la lealtad? La oportunidad llegó 2 semanas después. Elena lo llamó a una reunión privada en su despacho. Cuando Rafael llegó, ella parecía cansada. Tenía ojeras bajo los ojos que el maquillaje no lograba ocultar por completo. «Tenemos que hablar», signó ella en cuanto cerró la puerta. «Han estado circulando rumores por la empresa.
Sobre nosotros. Rafael frunció el ceño. ¿Qué tipo de rumores? Elena suspiró. Rumores de que tenemos una relación sentimental, que te contraté no por tus cualificaciones, sino por otros motivos. Es ridículo, pero está causando problemas. El consejo está cuestionando mis decisiones. Augusto está usando esto en mi contra. Claro que lo está, pensó Rafael con amargura. Augusto Ferrer destruyendo reputaciones era algo que se le daba bien. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Rafael. Elena guardó silencio durante un largo momento. Luego signó. Sinceramente, no lo sé. Mi primera reacción es luchar, demostrar que están equivocados, que tu contratación fue puramente profesional. Pero estoy cansada de luchar, Rafael, cansada de tener que demostrar siempre mi valía, mis decisiones, mi humanidad. Caminó hasta la ventana, mirando la ciudad allá abajo. Mi padre construyó esta empresa desde cero. Cuando falleció hace 5 años, me la dejó con una condición: que nunca la dejara parecer débil, que mantuviera la línea dura que él estableció. Y lo he intentado. Dios sabe que lo he intentado, pero a veces me pregunto a qué coste. Rafael la observó viendo no a la CEO poderosa, sino a la mujer que había perdido a su madre en un accidente, que había sido criada por un padre que valoraba la fuerza por encima de todo, que había construido muros tan altos a su alrededor que ahora estaba atrapada dentro de ellos. Elena, signó él, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Estabas involucrada en las decisiones operativas de la empresa hace 5 años, cuando tu padre aún vivía? Elena se giró, sorprendida por la pregunta. No directamente. ¿Por qué? Rafael respiró hondo. Era ahora o nunca. Porque necesito mostrarte algo. Algo que lo cambiará todo. Sacó el pendrive del bolsillo y lo puso sobre la mesa de 1900. Ella. Elena lo miró luego a Rafael, la confusión evidente en su rostro. ¿Qué es esto? Pruebas, respondió Rafael. Pruebas de que tu director de operaciones, Augusto Ferrer, ignoró deliberadamente advertencias de seguridad críticas hace 3 años. Pruebas de que una empleada intentó hacer lo correcto y fue silenciada. Pruebas de que el accidente resultante podría haberse evitado. Elena cogió el pendrive lentamente. ¿Qué empleada? Rafael la miró a los ojos. Marcela Méndez, mi esposa. El silencio que siguió fue absoluto. Elena lo miró fijamente, procesando lo que acababa de decir. ¿Tu esposa? Signó finalmente. ¿Estabas casado con Marcela Méndez? Lo estaba, confirmó Rafael. Era ingeniera de software aquí. Descubrió un fallo fatal en el sistema de conducción autónoma. Se lo comunicó a Augusto repetidamente. Él la ignoró. Cuando ella amenazó con escalarlo, él la trasladó y enterró los informes. 4 meses después, conducía durante una tormenta. Un coche autónomo de Tech Vision chocó con ella. El mismo tipo de fallo que ella había reportado. Elena se sentó pesadamente en su silla. No lo sabía. Juro que no lo sabía. Lo sé, dijo Rafael, sorprendiéndose a sí mismo al darse cuenta de que la creía. Eras joven, nueva al mando, probablemente todavía de luto por tu padre. Augusto se encargó de ello, ¿no? Tu padre probablemente le pidió que lo resolviera discretamente. Elena asintió lentamente, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Mi padre me dijo que había sido un accidente inevitable, que se habían hecho todas las investigaciones, que se estaba compensando a la familia. Estaba tan abrumada por la responsabilidad de asumir la empresa que simplemente confié en él, en Augusto. Era la mano derecha de mi padre. Pensaba que estaba protegiendo la empresa, protegiendo el legado de mi padre. Se estaba protegiendo a sí mismo, corrigió. Rafael, mira el pendrive, está todo ahí, los correos, los vídeos de las pruebas, todo. Elena insertó el pendrive en su ordenador y comenzó a abrir los archivos. Rafael la observó mientras leía cada correo, veía cada vídeo. Vio las lágrimas caer libremente ahora, vio sus manos temblar, vio la rabia y el horror apoderarse de su expresión. Cuando terminó,
Retiró el pendrive y lo sujetó con fuerza. ¿Por qué me muestras esto? ¿Por qué no lo filtras a la prensa? ¿Destruyes la empresa? Rafael tocó su pulsera. Porque mi esposa siempre me dijo que escuchara con el corazón. Y mi corazón me dice que tú no eres responsable de esto, que mereces la oportunidad de hacer lo correcto. Elena se secó las lágrimas. ¿Y qué sería lo correcto? Justicia, respondió Rafael simplemente. Para Marcela, para todas las demás personas que fueron silenciadas, para garantizar que esto nunca vuelva a suceder. Elena asintió, su expresión endureciéndose con determinación. Augusto va a pagar por esto. Iré al consejo mañana. Lo expondré todo. Pero antes de que pudieran hacer cualquier movimiento, la puerta del despacho se abrió. Augusto Ferrer entró sin llamar, una sonrisa arrogante en su rostro. Septième detuvo al ver a Rafael allí. ¿Interrumpo algo?, preguntó, su tono sugiriendo que sabía exactamente lo que estaba interrumpiendo. Augusto, ¿qué quieres?, preguntó Elena fríamente, escondiendo rápidamente el pendrive en un cajón. Quiero saber si los rumores son ciertos, dijo Augusto cruzándose de brazos, si realmente estás liada con tu empleado de caridad, porque el consejo está muy preocupado por tu capacidad de juicio. Sal de mi despacho, ordenó Elena. Augusto se rió. ¿O qué? ¿Vas a despedirme? Buena suerte con eso. La mitad del consejo me debe favores. Tu padre confiaba en mí más de lo que confiaba. En ti. Y francamente, viendo las decisiones que has estado tomando, tenía razón. Rafael se levantó, sus puños apretados. No tienes derecho a hablarle así. Augusto miró a Rafael con renovado desdén. Y tú no tienes derecho a estar aquí. ¿Sabes una cosa? Ahora sé por qué me resultas familiar. Eres el viudo, el marido de esa ingeniera problemática que se obsesionó con fallos inexistentes. Rafael dio un paso hacia Augusto, pero Elena se interpuso entre ellos. Sal, Augusto. Ahora. Augusto sonrió, pero había veneno en esa sonrisa. Ten cuidado, Elena. Estás arriesgando todo por este hombre. ¿Y para qué? ¿Para demostrar algo? ¿Para sentirte noble? Eres igual que tu padre al final. Débil. Sentimental. Salió dando un portazo. Elena se giró hacia Rafael, su rostro pálido. Lo sabe. Va a usar esto contra nosotros. Y lo usó. En los días siguientes, comenzaron a circular rumores aún peores. No solo sobre una supuesta relación, sino sobre Rafael siendo un espía corporativo, sobre Elena comprometiendo la seguridad de la empresa por motivos personales. El consejo convocó una reunión de emergencia. Elena fue obligada a apartarse temporalmente mientras se realizaba una investigación, y Rafael fue despedido sumariamente, escoltado fuera del edificio por guardias de seguridad. Rafael volvió a casa en estado de shock. Había perdido el trabajo de nuevo, el alquiler estaba atrasado de nuevo, y ahora, sin la protección de estar dentro de la empresa, era vulnerable. TechVision podría ir a por él legalmente por el acceso a los archivos. Augusto había ganado una vez más. Esa noche, mientras recogía sus pocas cosas, sabiendo que el desahucio era inevitable, Isabel entró en su habitación. Sostenía algo en sus manos, un viejo y desgastado pendrive. «Papá», signó ella, «encontré esto en la caja de las cosas de mamá». «¿Sabías que existía?» Rafael miró el pendrive, su corazón acelerándose. «No, déjame ver». Puso el pendrive en su viejo portátil. Había solo un archivo, un vídeo. Rafael hizo clic con manos temblorosas. La imagen de Marcela llenó la pantalla. Estaba en su despacho en TechVision. Era claramente tarde por la noche, por la oscuridad visible a través de la ventana detrás de ella. Parecía cansada, preocupada, pero decidida. «Rafael, si estás viendo esto es porque algo me ha pasado», comenzó ella, su voz clara y firme en el vídeo. «Espero estar siendo paranoica, pero necesito documentar todo esto por si acaso. Estoy grabando este diario para tener un registro de lo que está pasando en TechVision». Rafael miró, las lágrimas corriendo por su rostro, mientras Marcela detallaba todo. El fallo que había descubierto, las conversaciones con Augusto,
el traslado forzoso. Pero no era solo eso. El vídeo mostraba la pantalla de su ordenador, los correos, los códigos con los fallos rodeados con un círculo. Mostraba hojas de cálculo con cálculos de riesgo. Y entonces, al final, Marcela cambió la cámara. «He conseguido acceso a las grabaciones de las pruebas de campo», dijo. «Augusto mandó borrarlas, pero hice una copia de seguridad antes. Necesito que veas esto». El vídeo entonces mostró las mismas grabaciones que Rafael había encontrado en los servidores archivados, las pruebas fallando repetidamente. Pero había más. Había una toma que mostraba a Augusto Ferrer presente en una de las pruebas, observando el coche chocar con los conos, y luego girándose hacia un asistente y diciendo claramente, incluso sin audio, «Borra esto». Y en la última parte del vídeo, Marcela volvió a aparecer. «Rafael, sé que querrás hacer lo correcto si algo pasa, pero prométeme una cosa. No dejes que la rabia te consuma. No dejes que esto defina tu vida o la vida de Isabel. Lucha por la justicia, sí, pero lucha con el corazón, no solo con rabia. Escucha con el corazón, mi amor, siempre». El vídeo terminó. Rafael se quedó mirando la pantalla negra sollozando. Isabel se subió a su regazo y lo abrazó con fuerza. Se quedaron así durante un largo tiempo. Cuando Rafael finalmente se recompuso, supo lo que tenía que hacer. Tenía 2 copias de las pruebas ahora. El pendrive que había cogido de los servidores de TechVision y el último regalo de Marcela. Juntos eran irrefutables. Llamó a Elena. Ella contestó, al primer tono, su voz cansada. «¿Rafael?» «Tengo más pruebas», dijo él. «Muchas más, tenemos que vernos». Se encontraron en un café discreto lejos de la sede de TechVision. Elena parecía agotada, pero sus ojos se iluminaron cuando vio a Rafael. Lo abrazó rápidamente antes de sentarse. Rafael le mostró el vídeo de Marcela. Elena lo vio en silencio, sus lágrimas cayendo libremente. Cuando terminó, miró a Rafael con una mezcla de admiración y tristeza. «Tu esposa era extraordinaria», signó ella. «Lo era», asintió Rafael, «y merece justicia. Todos la merecen». Elena asintió. «Pero el Consejo no actuará basándose solo en esto. Augusto tiene muchos aliados. Dirán que las pruebas fueron manipuladas, que es una venganza personal tuya». «Entonces tenemos que hacer que sea imposible para ellos ignorarlo», dijo Rafael. «Tenemos que hacerlo público de una forma que no puedan tapar». Elena pensó por un momento, y entonces sus ojos se abrieron de par en par. «La Junta Anual de Accionistas. Es dentro de 3 semanas. Augusto presentará el informe operativo. Estará en el escenario, frente a cientos de inversores y la prensa». Rafael sonrió por primera vez en días. «Perfecto». En las 3 semanas siguientes, Rafael y Elena trabajaron en secreto. Él refinando las pruebas, ella haciendo contactos discretos con las autoridades, preparando el terreno. El proyecto de traducción de lengua de signos que habían desarrollado estaba listo para una demostración. Elena tuvo una idea brillante sobre cómo usarlo. Llegó el día de la junta. El auditorio de TechVision estaba abarrotado de accionistas, ejecutivos, miembros de la prensa. Augusto Ferrer estaba en el escenario, impecable con su traje de 3.000 euros, discurseando sobre eficiencia operativa y márgenes de beneficio crecientes. El Consejo de Administración estaba sentado en primera fila, asintiendo en aprobación. Rafael estaba al fondo del auditorio, su corazón latiendo con fuerza. Elena estaba entre bastidores, esperando su momento. Tenían un plan. Habían ensayado, pero aún así, mucho podía salir mal. Augusto estaba llegando al clímax de su discurso cuando Elena subió al escenario. Hubo confusión en el público. El presidente del consejo intentó intervenir, pero Elena lo ignoró. Caminó hasta el micrófono y delante de todos se quitó los audífonos. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie esperaba aquello. Elena nunca había mostrado su sordera tan abiertamente, nunca se había permitido ser tan vulnerable, y entonces comenzó a signar. Gestos grandes y claros que llenaron el escenario. Y mágicamente,
sus palabras comenzaron a aparecer en la pantalla gigante detrás de ella, proyectadas en tiempo real por el software de traducción que ella y Rafael habían creado juntos. Esta empresa fue fundada sobre los principios de innovación e integridad, decían las palabras en la pantalla mientras Elena signaba. Pero en los últimos años hemos perdido nuestro camino. Yo he perdido mi camino. Permití que el silencio protegiera a los culpables. Permití que el poder acallara la verdad. Hoy, el silencio habla. La pantalla entonces comenzó a mostrar el vídeo de Marcela. Su voz llenó el auditorio. Rafael vio a Augusto palidecer. Lo vio intentar salir del escenario, pero los guardias de seguridad ya estaban posicionados en las salidas. Elena había pensado en todo. El auditorio observó en silencio impactado mientras Marcela detallaba el fallo, mostraba los correos de Augusto, revelaba los vídeos de las pruebas. Y entonces llegó la escena final, mostrando a Augusto ordenando la destrucción de las pruebas. Cuando el vídeo terminó, Elena volvió a signar. Augusto Ferrer, director de operaciones de esta empresa, ignoró conscientemente advertencias de seguridad críticas. Silenció a una empleada que intentó hacer lo correcto. Y cuando sus acciones llevaron a Pisa un trágico accidente, orquestó un encubrimiento. No solo eso, sino que usó los recursos de esta empresa para destruir la vida del viudo, Rafael Méndez, cuando intentó buscar justicia. Elena hizo un gesto y Rafael subió al escenario. Los accionistas susurraban entre sí. Las cámaras de televisión lo grababan todo. Este es Rafael Méndez, continuó Elena. Viudo de Marcela Méndez, padre de una hija de 8 años. Un hombre que lo perdió todo porque elegimos el beneficio sobre los principios. Estoy aquí hoy no solo como CEO, sino como alguien que también fue silenciada, que también perdió a alguien en un accidente, que entiende el coste del silencio. Augusto intentó intervenir, intentó hablar, pero su voz fue ahogada por los gritos indignados de los accionistas, y entonces las puertas del auditorio se abrieron. Agentes de la Policía Nacional entraron. Elena los había contactado días antes. Les había entregado todas las pruebas. Tenían una orden de arresto. Los agentes caminaron hacia el escenario mientras las cámaras capturaban cada momento. Augusto Ferrer queda detenido por fraude corporativo, obstrucción a la justicia y negligencia criminal con resultado de lesiones graves, dijo el agente principal, poniéndole las esposas. Augusto miró a Elena con puro odio. Te arrepentirás de esto. Tu padre construyó esta empresa y tú la vas a destruir. No, respondió Elena en voz alta, su pronunciación imperfecta pero clara. Voy a reconstruirla, de la manera correcta esta vez. Los meses siguientes fueron caóticos. El arresto de Augusto fue noticia en todos los periódicos. TechVision enfrentó investigaciones, demandas, una caída brutal de las acciones. Varios miembros del consejo dimitieron. Hubo días en que Elena pensó que la empresa no sobreviviría. Pero luchó. Implementó nuevas políticas de transparencia y ética. Creó un departamento independiente de cumplimiento normativo. Y lo más importante, estableció la Fundación Marcela Méndez, dedicada a la ética en la tecnología y la seguridad de productos autónomos. Rafael fue nombrado director técnico de la fundación. No era solo un título honorífico. Lideraba un equipo de ingenieros que revisaban prototipos, probaban sistemas, garantizaban que ninguna empresa cometiera los mismos errores que TechVision había cometido. La fundación también hacía trabajo comunitario. Otorgaba becas a estudiantes sordos interesados en tecnología. Financiaba investigaciones sobre accesibilidad, y cuando Isabel expresó interés en un implante coclear, algo que Rafael nunca podría haber pagado solo, la fundación cubrió todos los costes. La cirugía fue un éxito. Rafael nunca olvidaría el momento en que Isabel escuchó su voz por primera vez. Tenía 9 años ahora, y sus primeras palabras habladas fueron: «Te quiero, papá». Un año después del día en que todo cambió, Rafael cumplió un sueño. Compró el café Malasaña. Pablo estaba listo para jubilarse y le vendió el negocio por un precio justo. Rafael lo transformó por completo.
Instaló tecnología de traducción en tiempo real en todas las barras. Contrató a empleados sordos y oyentes por igual. Hizo del café un espacio verdaderamente inclusivo, donde todos eran bienvenidos. En la inauguración del café reformado apareció Elena. Estaba diferente, aún elegante, aún poderosa. Pero había una suavidad en ella que no existía antes. No llevaba audífonos ese día, eligiendo comunicarse enteramente en signos. «Café con leche, sin azúcar», signó Rafael con una sonrisa. «¿Te acuerdas?», respondió ella, sonriendo de vuelta. «¿Cómo podría olvidarlo? Así es como empezó todo». Se sentaron en una mesa junto con Isabel, que ahora navegaba fluidamente entre el mundo oyente y el mundo sordo, usando tanto la voz como los signos. La niña observó a Rafael y a Elena, luego signó con una sonrisa traviesa. «¿Vais a estar juntos o vais a seguir siendo solo amigos que se miran así?» Rafael se rió avergonzado. «Isabel», pero Elena solo sonrió. Miró a Rafael, realmente lo miró, y signó. «¿Tú qué crees?» Rafael pensó en todo lo que habían pasado juntos. El dolor, la rabia, la revelación, la lucha por la justicia. Pensó en cómo Elena había arriesgado todo para hacer lo correcto. Cómo se había transformado de una ejecutiva fría en alguien que lideraba con compasión. Pensó en cómo había aprendido que las personas eran más complicadas que simples villanos y héroes. «Creo», signó él lentamente, «que deberíamos descubrirlo juntos». Elena tomó su mano sobre la mesa. Isabel aplaudió silenciosamente, su sonrisa iluminando todo el café. Rafael miró alrededor del café que ahora era suyo. Vio a empleados y clientes conversando en una mezcla de voz y signos. Vio la foto de Marcela en la pared, sonriendo, parte del homenaje permanente que había creado. Vio a Isabel, sana y feliz, con un futuro brillante por delante. Vio a Elena, que había encontrado su humanidad de nuevo. Tocó la pulsera en su muñeca. Escucha con el corazón. Marcela tenía razón, como siempre. La justicia había llegado no a través de la venganza o la rabia, sino a través del coraje, la verdad y la disposición a ver más allá de las apariencias. El silencio, se dio cuenta Rafael, nunca fue sobre la ausencia de sonido. Era sobre la presencia de una escucha verdadera. Escuchar con el corazón, no solo con los oídos. Y finalmente, después de 3 años de oscuridad, podía oír claramente. Podía oír esperanza, podía oír sanación, podía oír amor. Y por primera vez desde que Marcela se fue, Rafael sintió que estaba en casa. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rafael, Elena e Isabel haya tocado vuestros corazones, tan profundamente como tocó el nuestro. Este viaje de dolor transformado en propósito, de silencio transformado en voz, nos recuerda que la justicia y la compasión pueden caminar juntas. Si esta historia ha resonado con vosotros, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y dejar vuestro like en este vídeo. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida, el amor, la superación y la redención. Y contadnos en los comentarios, ¿creéis que las personas pueden cambiar? ¿Que incluso en las situaciones más difíciles podemos encontrar caminos hacia la sanación? Esperamos vuestras reflexiones. Hasta la próxima historia.